De Marcos Pereda sé que quiere ser presidente de la Sociedad Rural Argentina, que tiene una hija que se llama Milagros y que aceptó sacarse del calzado y tener esta entrevista en medias que, la verdad, me pareció un buen dato. Pero hay un montón de cosas que no sé. ¿Quién bosta es Marcos Pereda? ¿Quién bosta sos? Bienvenido y gracias. No, gracias a vos, un placer, Carola. A ver, empecemos por el final. Soy productor Bien. agropecuario, soy cuarta o quinta generación de productor agropecuario. Tuvimos una empresa que hace poco vendimos una parte, que estaba en la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Bolívar, Pehuajó, Sí. y también en Entre Ríos y Corrientes. O sea, desde ahí el abanico productivo es ganadero, integrado también la agricultura con un feedlot, este, por supuesto también forestal en Entre Ríos, un campo frente a UPM, zona de conflicto en su momento, Claro. y también forestación en Paso de los Libres. Ok. Y en este campo también se hace miel y se hace agricultura y también hay una reserva. Bueno, yo voy a ir a conocer al Marcos Pereda humano, ¿eh? El productor ya sabemos que hace todo esto y después voy a hacerte algunas preguntas sobre eso. Pero, por ejemplo, quiero saber dónde naciste, viviste toda la vida en Capital, cómo eran tus viejos. Arranquemos por el origen. Vos quisiste arrancar por el final, yo te llevo para atrás. Bien. Bueno, a ver, nací en 1964, agosto 27, falta poco para mi cumpleaños, sería Sí. cumpliendo 62 años, este, Capital Federal. Ok. ¿Siempre viviste en Capital? No, no, bueno, yo, a ver, fui al colegio primario hasta quinto grado en el San Andrés. Ujú. Por un año en esos periodos conflictivos de Argentina estuvimos viviendo en Uruguay y después volvimos a Argentina y ahí fui a un colegio pupilo en Quilmes, Mira. hasta que me recibí. Y después viví 4 años afuera en Estados Unidos, en una facultad de administración de empresas en Filadelfia. Ok, ¿en qué te formaste acá en Argentina? No, acá terminé el colegio. Bien, y Mi decidiste formación llegar a fue Estados afuera, Unidos. sí. Ok. ¿Tus padres cómo eran? Bueno, mi padre era también productor agropecuario, ¿Se dedicaba 100% a eso? 100% de eso con su familia. Fue presidente de la Rural del Sí. 72 al 78. Y bueno, murió cuando yo tenía 18 años. ¿El chico? Sí. Me acababa de mudar para Filadelfia. Mi madre, bueno, mi madre también, hija de productores, pero además, más bien en un grupo conocido, Bungiborn, Claro. con lo cual había de todo, industria, exportación, bueno, varias cosas. Bien. Cuando terminé la Sí. facultad, hice 10 o 11 años de Bungiborn, me formé en varias empresas Mira. antes de dedicarme al agro. A ver, quiero saber de tu primer trabajo. Bueno, fue en Alba, Ajá. Alba la de pinturas, la Sí. ubicás. Sí, claro. Y de jefe, asistente de producto fue mi primer Mirá, trabajo. Ajá. ¿para te hicieron arrancar medio de abajo? Totalmente. La misma humildad que estás viendo ahora. Eh, ¿Cómo nació eso? ah, Se vende. ¿Cómo nació eso? ¿Que alguien te lo propuso, vos quisiste empezar a laburar y dijiste: "Che, no, y bueno, en esta familia la verdad es que ¿hay protocolo para los jóvenes que se incorporan a la empresa?". había protocolo en ese Bien. momento. Uno de los protocolos era estudiar afuera. Okey. Pero todos teníamos este camino definido de la administración de empresas y bueno, y de ser, de, a ver, de formarnos para el día de mañana ocupar puestos directivos y este tipo de cosas. ¿Vos querías eso? La verdad que era muy chico como para pensarlo, ni Sí, ni siquiera. hablar. Así que, Imagínate, yo elegí ser periodista a los 17. pero la vida te va llevando y uno se va acomodando y al final, en mi caso, no me quejo de nada. Bien, pero había como un mandato de, che, la verdad, tendrían que estudiar vinculado a la administración de empresas y tienen todo esto para Sí, administrar. claro, había mucho por delante y bueno, había que estar formado, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno eligiera paralelamente, pero esto era como el tronco de la cosa. ¿Tenías alguna cosa que te llamaba la atención y que mataste ahí para dedicarte a esto? No, como te digo, fue desde muy chico donde ya la orientación era clara. No hubo espacio para Voy a pensar estar- en alternativas. Claro. Okey. Ser descendiente de los Born te debe haber abierto muchas puertas, o es un poco el imaginario que tenemos los de afuera, los que no somos descendientes de los Born. ¿Te cerró algunas?
A ver, yo te diría que la puerta que abrió fue la de la responsabilidad, y la carga. A nosotros O sea, te tuvimos pesó. una educación muy calvinista, ¿viste? Muy de responsabilidad y de trabajo. Entonces, a ver, uno de afuera por ahí lo ve de otra forma, Sí, obvio, lo idealizamos. pero, a ver, mucha responsabilidad siempre. Y bueno, y esta idea de que además el patrimonio se tiene que traspasar por las generaciones, esa es Okey. otra. O sea, que encima tenés que laburar para que tus hijos puedan tener lo mismo que tuviste vos cuando Sí, bueno, por eso, a ver, si uno, lo bueno está por un lado, pero la responsabilidad y si querés el camino ya medio trazado, también está por otro, ¿no? Y eso, de alguna manera uno va equilibrando y toca vivir lo que toca vivir. Esto de la rural igual no estaba en ningún plan, ¿eh? No, ¿no? no, Siendo hijo de un presidente de la rural, y no, mira, ese legado no te pidieron que lo sostengas, ese legado es plenamente mío. te pintó a vos. Ahora me Sí. vas a contar un poco de eso. Ajá. Em, Pensaba mientras te escuchaba en esto del legado, de la exigencia de alguna manera, y se me ocurría si era posible, si era viable, si había lugar en tu familia para que les plantearas: "Che, me tomo, no sé, 10 años sabáticos, ¿puedo no laburar, padre, que estamos bien, llego a fin de mes?". Bueno, te cuento que algún tipo de rebeldía tenía que haber en Sí, a esta ver. persona, pero yo cuando me recibí, después de papá ya había muerto, ¿no? Claro. Pero me recibí en el año 87 Ujú. y ahí yo les dije, hasta acá, cumplí con todo lo que me pidieron, ahora me toca a mí un año sabático y en ese año, por 12 meses, un año, Sí, di la vuelta al mundo, perfecto. ¿Solo? solo, con mochila, así, digamos, ¿En bien, serio? bien hipón, Dale. te juro, ¿Sin Hilton? Sin sin nada, con una chancla nomás. necesito ver materiales. ¿Habrá Bueno, te material? voy a mostrar, claro que sí. Excelente. Bien, o sea que, tuviste tu momentito de rebeldía, ¿tuviste algún otro? Eh, Volviste y te dijeron: "Bueno, no, ahí sí me zambullí dentro de las empresas, bien, ¿viste? llegó tu hora". Sí. Excelente, excelente. Y ahí empezaste a laburar. ¿En qué momento de tu vida pensaste en ser dirigente agropecuario? Bueno, Mucho nosotros, más acá, ¿no? sí, a ver, mis primeros 10 11 años estuve trabajando en Bunge. Sí, Y ahí la formación y la curtida en términos de instituciones grandes, con a ver, modelos de gestión profesional, moderna, etcétera, eso fue muy valioso. Em, y después vino una etapa donde nos orientamos a lo familiar, y justo ahí en ese momento esta empresa Bungibón empezó a cotizar en bolsa, ya estoy hablando del año 2001 más o menos, y se estaba dando una situación familiar interna donde, a ver, el control ya no era tan férreo ni tan familiar y cada uno quedó como liberado para hacer con su patrimonio lo que quisiera. Hasta entonces no había salida para, vos eras un accionista, pero ¿a quién le ibas a...? Tenía papelitos nomás. exacto. Ahora los papelitos tenían valor. Bien. Ahora Entonces es ahí, lo tuyo. ahí es donde decidimos que queríamos traer ese patrimonio a la Argentina y empezamos a comprar tierra. Digamos que sin hablar de ningún número, pero multiplicamos por 6 la cantidad de hectáreas que había. Y bueno, así se armó, se constituyó Grupo Bermejo, que nos permitió con esa escala armar un equipo de profesionales de primerísimo nivel, empezando por un gobierno corporativo con mis hermanos y mi madre en ese momento vivía. eh, Bien profesional, o la verdad que si vos no empezás de arriba, es muy difícil el medio, ¿no? Cuando hablas Sí. de empresa, empezás bien arriba y a partir de ahí generas un espacio donde la empresa se puede desarrollar en la medida que se desarrolla el equipo humano también. Entonces, la La gran verdad gestión es alinear que el talento de cada uno ahí, me ¿no? imagino, me Claro. imagino. Y las cuestiones familiares que siempre están en el medio. Sí. ¿Algo tuvo que ver la crisis del 2001 en Argentina? ¿Abrió alguna oportunidad para crecer en el negocio acá? Yo diría que, bueno, fue una oportunidad en el sentido de que los valores de la tierra eran bajos, Muy bajos. pero también fue una época familiar que fue habilitándose, así que las dos. Okey, okey.
¿Qué hacía Grupo Bermejo en ese entonces y cómo cambió hasta Y nosotros tener? teníamos un campo que habíamos heredado de mi padre, que está, como te venía contando, en Las Toscas. Sí, Y mi madre había, del lado de ella, tenía también un campo en Bolívar, en Herrera Vegas. Así que el primer desafío era integrar una administración común, aprovechando las escalas y bajando los costos, ¿no? Nuestro negocio todo es baja de costos porque como producimos commodity, no podemos trabajar, no podemos marketingeramente hacer mucho para que los valores de nuestros productos suban. Los vemos en una pizarra. no decidís nada sobre eso. No, entonces tenés que trabajar sobre la productividad. Y la productividad son costos y rendimientos. Así que ahí nos enfocamos, nos dimos cuenta que con escala podías tener muchos mejores, amortizar mejor tus costos. Y bueno, así que ahí es donde crecimos mucho, Okey. ¿no? ¿Cuántas hectáreas totales trabajan hoy? Yo no sé si hablar de hectáreas. Okey. ¿No te gusta hablar de números? Y la verdad que no. ¿Tienes hermanos cuántos? Son 3 hermanos, 3 hermanos, bien, un varón y una mujer. okey. Tenías Me dijiste que naciste en el 64. Sí, Tenías 10 años cuando pasó el secuestro, el famosísimo secuestro de los Born de Jorge III y Juan. Juan Born en el 74. Los secuestran montoneros, una cifra millonaria, $60 millones, el rescate más caro de la historia argentina. Pasó a la historia un poco con ese titular. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué parentesco tenías y cuántos sabías? Tenías 10 años, me imagino. Eran los 2 hermanos más grandes de mi madre, Claro, que pero tenía, si era el 74 fue, fue en el 74. bueno, sí, entonces 10, pues soy el Muy chiquito. 64. ¿Tenés recuerdo? 9 en realidad, porque ¿cuándo fue? En mayo, junio, ¿no? No tengo el Bueno, mes exacto. yo cumplí en agosto, así que Bien, a ver, sí, me acuerdo el día que llegamos al colegio y nos buscaron a mitad de la mañana para decir que había habido una cuestión familiar y que nos teníamos que ir. Y ahí inmediatamente también nos fuimos del país. Este, y bueno, y ese año fue un año donde vivimos fuera del país. todo el año en Uruguay. En realidad no sé si fue ese año o el siguiente, me Ujú, parece que fue el siguiente. okey. Sí. ¿Y vos pagarías 60 millones o hubieses pagado Ah, qué 70 pregunta. millones para Mirá, rescatar a tus hermanos? y sí, no sé si hubiera tardado tanto en decidirlo, ¿no? Okey. No sé si leíste el libro, porque Sí, sí, esto está en el libro, estamos hablando sabía. de cosas que son públicas, ¿no? Exacto. ¿No hubieses tardado cuánto fue? 9 meses. Ya no me acuerdo, 9 pero meses voy a tardó, sí. decir. Okey, no hubieses tardado 9 meses. No Eso estoy vos hablando sin hiciste. saber, la verdad que hay que estar en esos zapatos, ¿eh? No Okey. te creas que es fácil. ¿La vuelta cómo fue? Porque no es solo por una cuestión de la familia y personal y afectiva, sino que repercutía en cómo iban a financiarse Exacto, estos montoneros. terroristas. Entonces, hay que estar en esos zapatos, ¿viste? Dificilísimo. Eh, Cuando volvieron, ¿tenían miedo, vivían con miedo, cambió algo de la diaria, te pasaron a tener no sé, qué cambió? Bueno, eso habría que preguntarles a ellos. Ellos nunca Para más ustedes. volvieron a la Argentina, digamos. Sí, sí, para ustedes, digo, para los familiares. Bueno, para nosotros nuestra vida normal. Yo era Sí. chisto, ¿viste? Saber, eran mis tíos, no eran mis padres. Eso también cambia. Mi papá Okey. estaba. Yo viví con mi familia mientras tanto. Por ahí lo que más cambió es que cambié de colegio y ya no vivía en casa. Estaba en este colegio pupilo y bueno, una vida un poco más alejada, si querés, de la familia. Pero no viviste temor a que eso se le pasara a otros integrantes de la No, no. okey. ¿Qué primeros recuerdos tenés del campo? Y bueno, ahí hay de todo, ¿viste? Desde cuando andábamos en petizo a los 3 4 años, caídas, ¿Te acordás golpes cosas que de hiciste a los caballo. 3 4 años? Sí, calculo que sí, ¿no? Okey. Eso Tengo yo no me acuerdo recuerdo de mucho. golpes de petizo, sí. Claro, eso sí se acuerdan. Ir Okey. galopando a fondo y volar, sí, eso tengo, ¿viste? Después que te quedan los pajaritos volando arriba de la cabeza, ¿viste? Muy chico, no sé si 3 4 años, 5 6 o lo que sea, Bien, pero chicos, esos ¿viste? son tus primeros recuerdos del campo. Sí, ¿Y ahora vas al campo, pisás campo? todos los fines de semana casi, ¿Ah, sí? sí. Al campo de Entre Ríos, ahí vamos muy seguido. Nos Sí. hiciste el chiste en este programa justo de que querías traer zapatillas con bosta. ¿Solés tener bosta en las zapatillas? ¿Cada tanto? Y sí, El cómo fin no, de semana. por supuesto. Okey, okey. Siempre estás Tratamos de no pisarla la bosta igual, pero a veces te toca. bueno, ni hablar. Estamos hablando metafóricamente también, ¿no? También, Mm. también, sí. ¿Por qué querés ser el presidente de la sociedad rural? A ver, lo primero que te puedo decir es que evidentemente
la familia abrió una puertita en esto. Okey. Pero mi gran experiencia desde que arrancamos con Grupo Bermejo alrededor del 98, 99, y empezamos a crecer mucho y a organizar y desarrollar, y a los tiempos nos damos cuenta de que la verdad que uno rema, 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 podés sobrevivir con el campo, pero no creces, no creces. Y después empecé a sacar las cuentas y digo, pero mira lo que se lleva el Estado y mira lo que nos lleva a nosotros. Se lleva mucho más el Estado que cualquier productor agropecuario. Y, y la verdad es que Argentina, yo que lo viví muy históricamente, porque además de chicos, a ver, íbamos al campo y nos sacaban a andar al campo a recorrer, ¿viste? Así que tengo horas y horas de recorrida con la familia, con el abuelo, con mi tío, con mi padre, etcétera. Y bueno, y siempre al final estabas en el mismo lugar. No es que, a ver, viene la herencia, divide todo por 4 por 3 lo que sea, y no creciste nada en todo ese tiempo, 20 25 30 años. Y lo comprobé con mis propias experiencias, eso, ¿viste? Sí, y lo cierto es que digo, a ver, acá evidentemente tenemos que empezar a pelear no solo la productividad interna, tenemos que pelear lo de afuera. Tenemos que pelear lo que yo llamaría como el techo de la casa común, ¿viste? Porque si nosotros estamos en un país, vemos como los vecinos crecen, Uruguay, Brasil, Paraguay crecen, y nosotros seguimos remando, remando, remando todo dulce de leche y seguimos en el mismo lugar. Hicimos las cosas bien, no hicimos las cosas mal. Entonces, la verdad es que me decidí porque en este tiempo donde ya está más o menos organizado todo desde el punto de vista familiar, patrimonial, etcétera, que podía dedicarle algo a esto que es la parte común es un servicio, porque la verdad que mi vocación es puramente tratar de mejorar la situación del sector. Y bueno, y la verdad que ahí aprendí además eh, lo que significa estar peleando internamente por el puesto, además, ¿no? Porque yo pensé que íbamos a pelear por el campo, pero terminamos peleando más por el puesto que por el campo. ¿Te ha pasado alguna vez en lo empresarial? A ver, yo en lo empresarial tenía una situación bastante especial siempre, pero sí, se veía claramente cómo había rosca interna, ¿viste? De todas maneras, cuando mejor andaba y cuando más lindo y más satisfactorio del trabajo era cuando un jefe ordenaba la cancha para que pudieran jugar bien y que no estuviéramos sacándonos los ojos entre nosotros. Y tengo varias experiencias de gerentes generales que organizaron bien el juego y que jugábamos todos y la verdad que la pasábamos bien. Y cuando no era así, que me pasó también varias veces, Mm. y era desagradable, ¿viste? Te dan ganas de irte. Y acá está pasando eso, ¿viste? Ya es hora de que esto cambie, ¿viste? Tenemos que pelear en serio por lo importante. Todo lo que decís de la situación de las empresas en Argentina y de lo que se lleva el Estado me hace pensar directamente en impuestos. ¿Y hay algún cuestionamiento que se le hace a la dirigencia agropecuaria en general Y claro, sobre si su única batalla son y deben ser los impuestos en el campo? a ver, debe ser el desarrollo del sector y seguidamente el desarrollo del país también, porque el desarrollo del sector es el desarrollo del país. Y es realmente, a ver, sorprendente. Estamos tan acostumbrados a todo esto que no dimensionamos, pero si cada uno hiciera la cuenta de lo que le paga por año de impuestos nacionales, provinciales, municipales, hacé la cuenta de lo que te quedó a vos y lo que pagaste, y vas a ver que es totalmente ridículo, es totalmente ridículo, y no lo hacen los países a eso, solo Argentina lo hace. Se da el lujo de poder hacerlo y sin embargo todavía no nos elimina como productores. Hay mucho menos productores que antes, ¿eh? Porque éramos 350.000 al principio del 2000 y hoy somos 230.000. O sea que los demás no sé dónde están. Entiendo las cuestiones de herencia, todo, pero acá mucho tiene que ver el Estado. Lo mismo pasa además con la productividad de los suelos, porque mucha gente se cansó ya de proteger y cuidar su patrimonio suelo y ya no fertiliza lo que tiene que fertilizar. A ver, es toda una cuestión que al final termina degradando el sector entero. Em, pero había otra parte de tu pregunta, ¿no? No, me respondiste, me respondiste. Estaba pensando, cuando te escuchaba, pensaba en yo soy hija de un productor agropecuario, Ajá. que por ahí no se parece en nada ni la empresa agropecuaria de mi viejo a Grupo Bermejo, ni él a vos. Y pensaba, ¿estás para asumir el desafío que me imagino que va a representar
justamente representar a productores que no se parecen en nada con vos, representar a un chacarero de Pero sí se 300 parecen. Sí, yo hectáreas, conozco perfecto, la actividad la conozco de memoria. Sé perfecto lo que es pisar bosta, sabes que va usando un tu poco más analogía. allá. Sabes que va un poco más allá, porque estoy pensando en un tipo que vive en el medio del campo, que sus hijos Sí, van a una sí. escuela rural, Bueno, pero necesita de los caminos para salir todos los días. ¿Estás para asumir esa representación? por supuesto. Y además sabiendo que desde aquel productor hasta el más grande, tenemos el mismo alineamiento de intereses, pues si le va bien a aquel, le va a ir bien al grande. Y viceversa, si le va bien al grande, le va bien al chico. Hoy ten en cuenta de todas maneras que el 70% de los campos en Sí. Argentina están arrendados a grandes grupos. O sea que ya hay que remontar una historia. Y o sea, ese chacarero que vos mencionás, ojalá haya muchos de esos. Son cada Ojalá. vez menos. Y sí, porque no les da la escala para vivir. Antes con 500 vacas vos eras un rey en tu pueblo. Con 500 vacas. Ahora recién empiezan los valores de la ganadería a mejorar, pero esa gente ya no está más, ¿viste? ¿Estás en la diaria de las decisiones de la empresa? Claro. ¿En todo? No en la diaria a diaria, porque la gestión la lleva el equipo. Bien. Obviamente que me tuve que alejar bastante, pero Por no campaña. dejamos la campaña y el mismo, a ver, ser vicepresidente lleva mucho tiempo, ¿viste? Entonces, yo antes era le decimos chairman en inglés, pero el presidente ejecutivo también, y tenía un gerente general abajo, pero estaba muy cerca. Esa cercanía la tengo que ceder muchas veces. Y bueno, hay personas que me reemplazan, pero claramente nunca voy a dejar por completo de estar encima de las cosas. ¿Nunca? Y porque es lo que nos inculcaron. Okey, okey. Y sí. ¿Alguna vez, te iba a decir, fundiste alguna empresa? Vamos por una un poco más suave. ¿Alguna vez se fundió alguna de tus empresas? A ver, son empresas agropecuarias. Para fundirlas tenés que reventar toda la tierra antes, Sí, ¿viste? Las empresas agropecuarias lamentablemente terminan no vendidas o qué sé yo. No, en este caso mi respuesta es no. bien. No hemos vendido tierra para comprar nueva tierra. Ahora, por ejemplo, estamos en este programa donde hemos vendido tierra y vamos probablemente a volver a reinvertir. Estamos analizando oportunidades. Okey, no fundiste ninguna empresa entonces. ¿Y algo que te haya salido muy bien en tu carrera? Si alguien te dice: "Che, en tu carrera profesional, administrando las empresas", ¿cuál tenés un hito que decís: "Che, esto lo dupliqué, en esto me fue muy bien"? Y bueno, ese crecimiento que hicimos, sí, terminó vendiéndose a principios de este año Mm, en más que duplicar, si querés. okey. ¿No? Pero bueno, fue toda una gestión donde se armonizó muy bien todo lo que es la parte de gestión, la parte de producción, integración, ganadería con agricultura. Bueno, no, fue un lindo armado. Y pensá que eh, por 6 era la cantidad de hectáreas que había y que se compraron y que se gestionaron y que terminó vendiéndose eh, 3 veces más de Ujú, valor, o bien. 4. Eso Pero es un hay hitos, hay alguna hay logros. medallita. ¿Alguna vez no hiciste algo o te perdiste de hacer algo por no tener guita? ¿Es algo que nos pasa a los simples mortales? Bueno, pero ojo que en mi familia no es que llegabas a los 18 y ya te dan la guita, como ¿No? decimos, ¿viste? No, nos tenían cortitos, ¿viste? O sea, que Así sí que que, hiciste algo, ¿te acordás de algo que quisieras y no te daban? pero todo, qué sé yo, o sea, sí, miles de cosas. Restricciones siempre había. El Hilton en el viaje que terminaste haciendo de mochilero. En mochilero, me divertí mucho más como mochilero que yendo al Hilton, ¿Sí? imagínate. Pero sí, porque te conectás mejor, ¿viste? Es otra cosa. Mira, ¿sos espiritual? Y definime, No espiritual. sé, ¿te conectás con Ah, algo? ¿Crees en Dios? yo probablemente crea que haya energías superiores que ayudan, ¿no? Y que se alinean y que guían, probablemente. Okey, tenés algo de espiritual. No Puede sé, ser. algo de lo que dijiste me hizo pensar en eso. ¿Qué te da miedo? A esta altura hemos superado muchos miedos, pero a ver, tenía miles de miedos. Este, yo fui bastante tiempo en mi vida bastante tímido, Mirá, así que eso de alguna manera es algún tipo de es miedo, ¿no? miedo, sí. Sí. ¿A qué le tenías miedo? No, ahí ya, Con la timidez. ¿Haces terapia?
Hice en su momento, Ya no. ya no. Ahora en plena interna, ¿no lo analizaste otra vez? Yo me imagino que debe haber vuelto la idea a tu cabeza. ¿Qué te pone muy contento? Bueno, a ver, a mí me llena mucho mi familia, ¿Tenés? ¿Cuántos hijos? 4 hijos, Wow. 3 mujeres, un varón, mi mujer y mi familia. Eh, los fines de semana me cuesta dejarlos para ir a hacer proselitismo. Somos muy unidos, así que sí, eso, mi familia me pone muy contento. ¿Pero vivís con tu familia? Bueno, ahora se están Son independizando los grandes, hijos, ¿o ¿no? no? Tengo una de 30, tengo una de 26, Milagros. Sí. No, de 28, perdón. Mira, Ok. Esperanza la tercera de 26 Bien. y Marcial de 23. ¿El futuro es sin carne? ¿Le dijiste eso? Sabía que me ibas a preguntar. ¿Cómo le voy a decir? Ella tiene sus fantasías, vive en Nueva York, Sí. tiene su propia vida y bueno, está alineada más con la madre que conmigo. Ok. Ujú, Pegaron más las ideas de la madre ahí. claro. Igual, a ver, hay que celebrar esta idea de que puedan ser libres y puedan expresar sus convicciones, sus sensaciones, sus emociones. Yo creo que está bueno eso. Vamos a sacarlo de Y Milagros y esa declaración sí, que porque la verdad que que pero si generó querés, reforcemos de que yo soy un hombre que come carne polémica. todos los días, acabo de comer mi bifecito antes de venir acá, Perfecto. y no sé qué más hay que decirle. No, si de verdad por fuera de lo que piense Milagros y las ideas de tu mujer, si pensás que hay algún lugar, mirás tendencias del mundo, me imagino, ¿crees que puede haber algo parecido a un futuro sin carne? ¿O que hoy la proteína se va revalorizando? ¿Por dónde pensás que va? Porque es parte de tu actividad, me imagino que estás mirando el futuro por eso. Yo creo que el desafío del planeta a medida que va creciendo la población es cada vez más grande y que, como se ha dicho y se dice, incluso lo ha dicho Bergoglio, la casa común también corre acá, ¿no? Estuvimos hablando de casa común antes. Y bueno, y que tarde o temprano tenemos que integrar de que de alguna manera no es solamente extraer de la tierra, sino que hay que pensar en algún tipo de regeneración, porque si no se nos va a acabar. Pero eso no está relacionado con qué tenés que comer. Tenemos que pensar integralmente todo el esquema, ¿no? Ujú. ¿Y Argentina puede pensar en regenerar los suelos mientras Por tenga, supuesto que sí. sí? Y sí, y además puede dar el ejemplo en eso, porque ya de movida hace un montón que otros no hacen. Por lo pronto no desmontó, Ujú. como desmontó Brasil. Tenemos algunos desmontes en el norte, sí puede ser. Hay que controlar de que se hagan bien y que de una parte quede protegida. Pero la pampa húmeda siempre fue la pampa húmeda. Y hoy por hoy el 80% de la producción argentina se hace con siembra directa y eso es verdaderamente una invención espectacular en términos de lo que es huella de carbono. Nuestra huella de carbono como país es muy, pero mucho mejor que la de otros países, ¿no? Y además la fertilización que usamos en Argentina, también por cuestiones, a ver, de las dos, ¿no? Porque hay una parte donde tenés que devolverle lo que le quitas al suelo. Y ahí estamos con un pequeño déficit. Sí. Todo esto por los impuestos que hablamos antes. Pero más allá de eso, en general, las grandes productividades que tienen solo los argentinos, no es que se está hipotecando el futuro. Hay que compensar un poco mejor. Pero en general es 3 veces menos de lo que es en, por ejemplo, Brasil, Europa o Estados Unidos, donde ponen arriba de los 500 kilos por hectárea, 600, 800 hasta 1000. El fertilizante es energía fósil, te aviso, ¿no? Argentina pone promedio de 150 kilos. Es una diferencia importante. Y eso hace mucho a la huella de carbono. Entonces, la verdad que los desafíos son para todos, pero Argentina tiene ventajas comparativas que hoy por hoy todavía no... A ver, es una cosa muy nueva, ¿no? Y todavía no está resuelta en absoluto. Pero, pero nosotros estamos 10 pasos adelante del resto, sin duda. Ok, está bien que le tengamos que explicar, está bien BISEC para vos y tener que explicarle a la Unión Europea que no estamos para hacer soja o carne. Viste que Acá hay generalmente es varios muy temas, ¿viste? complicada. Son muchas capas de cuestiones, ¿no? Y se van mezclando, porque, a ver, el sello BISEC tiene cómo se armó, quién lo armó, por qué se armó, etcétera. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, sí, che, pero ¿qué mercado me viene a imponer a mí como yo tengo que producir? Bueno,
A ver, yo trabajé en la industria, yo tuve que salir a vender mis productos Sí. cuando era pintura, cuando era lo que sea, pero productos alimentarios, en Molino de Río de Plata. Y si vos querés ese mercado, haces lo que el mercado te pide. La regla es al revés. El mercado pide esto, nosotros orientamos nuestra producción para lo que el mercado pide. Ahora, habiendo dicho esto, déjame decir también que cuando se trata de alimentos, los primeros que falsean las reglas son los europeos, que subsidian a sus productores, que han puesto barreras arancelarias de todo tipo, que no trabajan de tan buena fe, ¿viste? No es que 2 más 2 es 4 para los europeos, ¿eh? Tienen varias capitas, digamos, de picardías, ¿no? Y la verdad que ellos no cuidan sus suelos. Yo he ido mucho a campos en Francia, etcétera, y ves como los suelos son blancos, ¿viste? Porque ya no tienen ni materia orgánica. Entonces, bueno, cuando se trata de hablar un discurso, eh, lo primero que es importante es integrar coherentemente todo el discurso para que lo que uno dice, el otro... eh, y de hecho no lo pueden cumplir. No sé si vos viste que en realidad no termina de prosperar. Ujú. Y vamos a ver qué pasa con ese tema, con ese capítulo, digamos, ¿no? Por ahora está postergado otra vez. Bueno, por eso, porque a ver, van a terminar pagando alimentos carísimos los europeos, que no se pueden dar ni siquiera ese lujo porque le están vendiendo el gas, le están comprando el gas a los rusos, que también habían dicho que no lo iban a hacer. Bueno, hay muchas contradicciones que al fin y al cabo, cuando el bolsillo manda, eh, no lo haces. Entonces, seamos, en eso seamos íntegros, seamos coherentes y busquemos una verdad que nos sirva a todos. ¿Tinieron un poco de sustentabilidad el miedo de competir con Sudamérica? Bueno, a ver, es muy difícil esto, ¿no? Pero ellos, y desde que soy chico, me cansé de escuchar de cómo el subsidio europeo nos dejaba fuera toda Sudamérica durante un montón de tiempo. Ahora resulta que nos quedamos afuera nosotros mismos porque nos imponemos impuestos distorsivos, ¿no? Sí. Con lo cual no puedo ni hablar. Pero yendo a tu pregunta, el mundo es complejo, es difícil y cada uno defiende lo suyo y lo hace de la manera que puede. Y bueno, y hay desafíos de todo tipo, geopolíticos, etcétera. Por eso es importante que la sociedad rural argentina realmente se maneje con muy modernamente, profesionalmente, con los mejores equipos, con el mejor conocimiento, con la mejor digitalización. Tenemos todas las capacidades para hacerlo, pero no puede ser que tengamos que andar peleando para adentro como estamos peleando. Yo lamento eso, ¿viste? Tenemos que pelear para afuera. El desafío es gigantesco para afuera. No es que tenemos que hablar de esto, ya sé. Estoy No, pasando un chivo, estás caseteando bien, estás caseteando tranquilo. La última persona con la que te peleaste, hablabas de pelear por cosas recién. a ver, yo no ¿Discutís con la gente? trato de no discutir, estoy pensando a ver cuándo discutimos. Bueno, en una de las mesas directivas que quisieron que hacer, no sé si querés que te cuente eso. Sí, dale. Es la mezcla entre el cassette y lo que te pregunté, así que Bueno, está bien. esto no es casete, No, esto es a real. ver. Bueno, en una de las mesas directivas definieron ellos en la mayoría que tienen, tenemos algunos de los nuestros, pero no la mayoría, Ujú. y pusieron esta idea de votar, que se vota hoy con el teléfono en menos de 3 minutos, Sí, en vez de votar como se votaba en 15 días, votar en 50 días. Pero si vos dejas abierta una votación 50 días, ¿por qué quisieron eso? Porque querían que se vote en pleno Palermo, donde estaban todos los socios y podían de alguna manera influenciarlos. Eh, y bueno, eso evidentemente para el oficialismo es mucho más fácil contar con todo el aparato y estar manipulando a los socios. Y sobre todo en muchos casos que son socios que a lo mejor no dominan la tecnología, te ayudan a dominar la claro, y va tecnología mucha gente más en grande. algunos intereses. Entonces, la verdad que ahí ¿Y cuando propusieron planteamos, algo, la pudriste? bueno, yo planteé en la mesa directiva que eso era, que no era bueno para una institución que en definitiva no se plantea esos desafíos para adentro, tiene desafíos hacia afuera. Y que lo normal es la alternancia hacia la renovación y seguimos peleándonos entre nosotros. A ver, claramente están fuera de foco. Y fue una pelea fuerte, porque, a ver, yo hasta terminé leyendo un escrito de nuestros abogados, ¿viste? Para esto, que lo sentimos realmente como una impugnación. Evidentemente es una impugnación que quedó en impugnación
entre nosotros, ¿no? Pero planteada. ¿A quién admirás? Bien, el cambio de tema. ¿A quién admiro? Casi digo a vos. En serio, ¿a quién admirás? No sé, a una figura internacional, a algún empresario de la familia. Desconozco. ¿Admirás a alguien? ¿No admirás a nadie? Sí, sí, cómo no. A Bueno, ver, más de mí desde ya. yo admiro instituciones que funcionan. A ver, Estados Unidos ha sido una institución que funcionó como país muchísimo. Ahora no tanto, pero hay buenos presidentes americanos. Qué sé yo, me gustaba Clinton, por ejemplo. Okey. Obama me gustó. Me gustó George Bush padre. Me Ujú. gustó Reagan, por ejemplo. ¿Admiraste algún presidente argentino alguna vez? Eh, me parece que no Es tanto. difícil. Me parece que no tanto. ¿Quién es la persona más poderosa con la que compartiste algo? Y no sé. Bueno, tuvimos al presidente Milei comiendo codo a codo en, en el CICIP. Yo fui Mm, presidente del sí, Consejo claro. Interamericano. Okey. O sea, ¿Milei es la persona más poderosa con la que compartiste algo? Estoy pensando así en voz alta. Depende de cómo medís poder, ¿viste? ¿De qué se trata poder, viste? Tengo Okey, vos algunos fuiste familiares un bastante empresario, poderosos por eso. también. Bueno, por eso, pero a Bien, ver, el Milei, poder acepto político y el Milei. poder empresario no es lo mismo. El poder Seguro. político es más poderoso. ¿Te tienta el poder político? Yo tengo vocación de servir al bien común. Esa es mi verdadera vocación. Y es verdad que para servir, para hacer eso tenés que tener poder, pues si no, no. Entonces, no me tienta por sí mismo el poder, porque la verdad que si no haces nada con él, te termina jugando en contra, no sirve. Me sé mover en el poder porque nací dentro de bastante poder, pero me doy cuenta que a veces te desconecta de la realidad, que tenés que andar alineándote nuevamente siempre, de que tenés que tener mucho cuidado porque muchas veces la gente que te rodea, mm, Te hace el diario de Irigoyen. claro, entonces, a ver, hemos aprendido bastante, ¿viste? En ese sentido, quién en realidad es sincero y quién no, ¿no? O sea que nunca voy a ver a Marcos Pereda en una lista política. Calculo que no. Okey. Cerramos con esto. Te preguntaba al inicio quién bosta sos. ¿Quién bosta querés ser de acá en adelante? Yo estoy en una etapa donde verdaderamente le estoy saliéndome de mi zona tradicional de empresario, y estoy entrando en algo que creo que desde el lado de las herramientas empresarias que hay, puedo contribuir mucho porque tengo mucha experiencia empresarial y bueno, del lado político menos, pero yo creo que a la política le viene bien más profesionalismo, le viene bien más modernización, le viene bien códigos de conducta, y salir de una zona donde la verdad, por decirlo rápido, hay mucha oscuridad muchas veces, ¿viste? Sí, y de ser transparente, honesto, bueno, vamos a ver si se puede hacer, pero eso es lo que yo ofrezco. Honestidad, transparencia, coherencia, profesionalismo. Y sería bueno que le pueda dar una vuelta de rosca a un gremialismo que además debe demostrar después y dar el ejemplo para que otras instituciones intermedias hagan lo mismo. Vos sabés bien que hay miles de instituciones intermedias que en el fondo arbitran entre el sector privado y el sector público y que, bueno, y que necesitan también operar de otra manera. No te voy a decir ninguna, pero ya sé que estás pensando en algunas. Estoy pensando en algunas. Sí. Te lo voy a preguntar otra vez a ver si respondes lo que yo esperaría que respondas. ¿Quién bosta querés ser a partir de septiembre? No, presidente, obviamente. Presidente de la rural. Gracias, Marcos. A vos. Placer.